Bien, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Roco Peruano. Mi nombre es Andy Emerson y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya lo viste aquí en el flyer, pues Martín Vizcarra, nuevamente. Un personaje muy, pero muy, no sé qué término utilizarle, pero muy polifacético, pero siempre presente en diversas aristas de poder interpretar lo que viene sucediendo en nuestro país. Y es que Martín Vizcarra viene siendo un peón más de la agenda globalista que se viene acentuando en nuestro país. Y digamos de esta forma que su participación durante ese periodo 2018-2020 es muy crucial debido a qué métodos utilizó para llegar a convencer a través de su discurso y a través de lo que él quería imponer en sus decisiones. Por eso el día de hoy vamos a comentar sobre Martín Vizcarra y la relación que hay con Gramsci. Bien, comenzamos con algo muy importante. Martín Vizcarra, nuevamente. Martín Vizcarra, más conocido como el Lagarto. Algunos ya lo conocen como el bebito Fiu Fiu, pero no entraremos en más a detalles con este señor. Martín Vizcarra, quien viene a ser un personaje mediático muy importante en esta política peruana y que ha venido a ser parte, un eslabón más de esta agenda globalista. Digamos que Martín Vizcarra utilizó muy, pero muy sabiamente el tema de los medios de comunicación y asimismo el lenguaje que usaba para el mismo. Martín Vizcarra, tras aprovechar tanto la renuncia y destitución que sufrió Pedro Pablo Kuczynski, quien digamos que también fue otro personaje relacionado a la Agenda 2030, pues Martín Vizcarra subió al poder. Y en el poder, con aval del Congreso, en su primer momento, en una primera instancia, no existía ningún tipo de obstruccionismo. Sin embargo, él sembró este discurso de obstruccionismo a través de los medios de comunicación. Bien, digamos que Martín Vizcarra alimentó también el discurso de ser una persona víctima, de ser el solitario, de ser una persona sola contra todo el poder de la corrupción, que siempre la palabra corrupción estaba en negrita y estaba resaltada en todos sus discursos. Una persona con alta dosis de hipocresía al mencionar la corrupción. Martín Vizcarra alimentó esta leyenda urbana de ser un personaje solitario al desvincularse de su propia bancada, de Peruanos por el Cambio, y que se dividió en diversas bancadas más pequeñas, entre una de ellas que destacaba que era el partido Contigo, donde lideraba por Giro Violeta, Salvador Eresi y Juan Sheput, el señor Jorge Villacor, y con los cuales él tomó bastante distancia Martín Vizcarra. Un personaje que fue tildado de traidor al dejar, obviamente, a Pedro Pablo Kuczynski y él asumir la presidencia de la República. Martín Vizcarra, con el discurso de obstruccionismo, pues llegó a disolverlo y a implantar su dictadura, a dar reformas políticas como bien se les plazó, como bien se le plazó. Y tenemos aquí un personaje muy importante como Pedro Lechea, como era el presidente del Congreso, a Mercedes Arauz, que incluso pues se le hicieron bastante ataque mediático a la ex vicepresidenta, a la ex segunda vicepresidenta en realidad. Aquí tenemos también la imagen de un personaje como Richard Swing o Ricardo Cisneros, ya legalmente su nombre, debido a que es un personaje pintoresco que apareció en este periodo del 2018-2020 como alguien oculto, o que Martín Vizcarra tenía oculto, mejor dicho, pero que hubo bastante tipo de destapes en el cual Martín Vizcarra al final termina en su vacancia presidencial. Richard Swing, vinculado, entre comillas, como asesorías ocultas, como una amistad, una relación que se quedó en el aire y no se tuvo muy bien el por qué estaba ese señor aquí. Lo que sí es importante rescatar es que él era parte del Ministerio de Cultura, él estaba dentro del Ministerio de Cultura, un ministerio que es muy importante para el tema que el día de hoy tenemos que conversar. Bien,
como bien anticipábamos, Martín Vizcarra era un peón globalista, o sea, era un títere más de lo que ocurre en nuestra política peruana, y es algo muy triste. Sin embargo, Martín Vizcarra tenía que haber cumplido una misión, a lo cual en este título del vídeo le coloco la misión gramsciana. Digamos, ¿por qué? Porque adoptó ciertos puntos que menciona Antonio Gramsci, un intelectual italiano, a, vinculado a las políticas marxistas y socialistas. Pero Antonio Gramsci marcó una distancia entre lo que es marxismo. Entonces, marxismo como una corriente filosófica vinculada al materialismo, él decidió cambiarlo, hacerle un reajuste hacia el tema más cultural. Y es por eso que podemos ver aquí un cambio, donde podemos ver un tanque que representa al Estado coercitivo, al Estado que impone a la fuerza, el Estado que utiliza de alguna forma un poder, pues, un tanto físico, dictatorial, para implementar ciertas cosas, poniendo una agenda a la gente. Pero en este caso, lo que Antonio Gramsci buscaba era ir perpetuando el poder a través de un Estado educador, a lo que él mencionaba, a un Estado que iba siendo partícipe dentro de estructuras civiles, y eran muy importantes como la sociedad, la misma sociedad, la iglesia, los medios de comunicación y las representaciones artísticas, porque de esta forma las personas iban plegando, aceptando ciertas cosas e incluso a sí misma pidiéndoles al Estado aquella agenda que el mismo Estado quiere imponerles. De esta forma, obviamente, termina siendo un plan perfecto. Entonces, es por eso que la figura de Antonio Gramsci es muy importante, porque menciona aquí aspectos relevantes sobre cómo en esta hegemonía cultural puede lograr los planes maquiavélicos que puede tener, en este caso, un presidente, un líder político. Entonces, puntos importantes: medios de comunicación, cultura y religión. Y lo vamos a comentar. El contexto. Como se pueden dar cuenta, el contexto, bien recordamos nuevamente, el contexto era Martín Vizcarra ascendiendo al poder luego de Pedro Pablo Kuczynski. Un contexto pandémico, una época de alta sensibilidad en la población y que Martín Vizcarra supo aprovecharlo muchísimo. Y digamos muchísimo con el apoyo del poder mediático y más allá de los esquemas supranacionales e internacionales que venían hacia nuestro país, él supo manejar bastante con el tema del convencimiento y el terror, imponiendo el terror a través de sus medios de comunicación para obviamente el poder ir tomando decisiones por nosotros, recortando libertades, recortando decisiones, recortando muchísimas voluntades que existían. Y de esta forma, él ir llevando a cabo un proyecto, una fase más de ese proyecto progresista, proyecto globalista, proyecto de la agenda medioambientalista, que es lo que se viene pregonando y que en este portal pues somos firmes al decir que estamos en contra de esta agenda. Entonces, de esta forma, Martín Vizcarra, bajo ese tipo de contexto, es de que vamos al primer punto, su gran aliado, los medios de comunicación. Los medios de comunicación que podemos decir que son, lo podemos dividir, mejor dicho, en dos grandes grupos. En dos grandes grupos que tienen muy buena participación de mercado. Y muy buena participación de mercado porque ambos grupos mediáticos pues tienen en realidad alto poder de concentración y para lo cual el discurso se viene replegando en gran escala en pequeños diarios, vertientes de los mismos. Entonces, la misma línea editorial se continúa, se sigue y se va teniendo cobertura nacional. Sin embargo, el tema de la publicidad estatal se volvió el gran aliado, o mejor dicho, las coimas legales, que muchos titularon de esta forma, para dejar de lado los grandes fajos de dinero de la salida del zinc con Vladimiro Montesinos y que hacía ocultas, a pasarlo por un tema legal de publicidad estatal.
Estamos en una época pandémica, necesitamos informar a la gente de lo que viene sucediendo, de las disposiciones del gobierno y de cómo cuidarse. Entonces, bajo este tipo de eslogan, obviamente hubo mayor inyección de dinero en los medios de comunicación, quienes respaldaron aún mucho más a la figura de este líder político, como es Martín Vizcarra. Y digamos muy bien que la línea editorial que tiene tanto la República como el Comercio, hay que recalcarlo nuevamente, es parte de un discurso globalista. Que si bien en nuestro país actualmente, en Perú, pues mucha gente relaciona a la República con el sector más izquierda y el Comercio con el sector más de derecha, pues si es que nos damos cuenta en los momentos más cruciales de nuestra historia política, podemos darnos cuenta que ambos comparten el mismo discurso, porque es un discurso que obviamente va calando sobre esta agenda globalista que en sí tiene varias fases, varias actividades que van llenando para poder conseguir dicho fin. Bien, entonces tenemos acá, el gobierno eleva un 39% del presupuesto para la publicidad. ¿Se imaginan qué tan grande son los ingresos de estas líneas editoriales, para los cuales obviamente se volvieron defensores de Martín Vizcarra, periodistas que obviamente pertenecen a un grupo de medios de comunicación que al final pues terminan siendo con entrevistas muy sutiles, muy dinámicas, muy amistosas, demostrando así que no existe nada de seriedad, que no hay forma de confrontar a un personaje relacionado en corrupción, ideológicamente equivocado, desviado, a una persona con grandes cuestionamientos por sus decisiones políticas que había tomado durante todo este tiempo. Sin embargo, todo se pasaba por agua caliente. Ahora, los medios del discurso. Aquí hay algo muy importante y hay que recalcarlo. Martín Vizcarra, de por sí, antes de entrar a este gran conflicto con el Congreso, antes de disolverlo y dar ese golpe de Estado, pues Martín Vizcarra tenía un gran aliado, que era Gustavo Gorriti de IDL Reporteros, quien es un operador de George Soros. Y si quepa dudas, pues yo les invito a poder ver un vídeo de en este canal sobre Soros y su influencia en Perú, parte 1. Muchos dicen, no, es una leyenda urbana, es mentira, pero vamos uniendo cabos para que esta revuelta pues sea viable a lo que estamos afirmando. Martín Vizcarra hizo uso de los audios, de filtraciones de audios, de jueces, de fiscales, con el gran caso llamado Los Cuellos Blancos del Puerto, y con lo cual en distintas aseveraciones pues vincularon a la lideresa fujimorista Keiko Fujimori, y ante ello un quebrantamiento con el Congreso, a lo cual Vizcarra supo sacarle muchísimo provecho y respaldó abiertamente a Gustavo Urruti. Ahora, ¿qué sucedía? De que Martín Vizcarra, con este discurso obstruccionista que venía llevando, pues llevó a la gente a convencerla a tal punto a través de los medios de comunicación, que es un primer pilar que estamos hablando del tema gramsciano, de lograr convencer a la gente y que ellos mismos incluso llegan a pedirte lo que tú quieres imponerles. Entonces, de esta forma, disuelve el Congreso, y ante las palabras de Pedro Lache, quien era el presidente del Congreso en su momento, cuando Vizcarra decide disolverlo, pues, como lo pueden ver, si un ministro de Estado y puede señalar que no hubo obstruccionismo hacia el gobierno. Trabajando con el Congreso se pudo cambiar la política pesquera incluso. O sea, bueno, uno de los pilares fundamentales económicamente muy buenos de nuestra patria, pero que no se llevó a cabo, como bien menciona, porque Martín Vizcarra tenía un plan que cumplir. Ahora, con el tema pandémico y a través de la Policía Estatal y mejores presupuestos, obviamente, él se volvió la figura del mediodía, el estelar del mediodía. Todas las personas llegaban a almorzar a casa, en un autobús, camino al trabajo, saliendo del trabajo, etcétera, en distintas actividades. Al mediodía era una hora fija donde Martín Vizcarra aparecía en nuestros televisores, escuchábamos la voz en las radios, lo veíamos a través de las redes sociales, en todo lado. Y si queremos vincular a varios influencers, pues lo mencionaríamos, pero para no generar mayor controversia, pues la verdad que nos limitamos a poder mencionarlos uno por uno, y bueno, no vale la pena más que mencionar en sí medios que tienen mayor cobertura a nivel nacional y que obviamente calan
sobre las decisiones políticas y de la sociedad, en su afán de esto. Sin embargo, a través de este tipo de programas de mediodía es de que Martín Vizcarra logró utilizar un discurso, seguir con el Congreso obstruccionista, un Congreso que ya era nuevo, porque ya había disuelto en el 2018 y el 2020 era uno nuevo que él mismo había convocado. De tal forma que seguía con el discurso de obstruccionismo, seguía con el discurso de víctima y seguía con el mismo discurso de estar solo, solo contra el poder de corrupción. Corrupción en negrita, corrupción subrayado, corrupción en grande, corrupción como nombre incluso del mismo año. ¿Por qué? Porque este señor se disfrazó como el líder anticorrupción. Uno de los problemas que estadísticamente en el Perú es vinculado al peor mal que existe en nuestro país. Entonces, de esta forma, Vizcarra aprovechó también para aumentarle un discurso más, el héroe, quien se preocupaba en época pandémica por cada uno de los peruanos, por cada uno de los hogares que estaban escuchándolo. Y de esta forma, obviamente, llega a calar ese sentimentalismo, esa emotividad que existía en ese momento, para que así pueda seguir cumpliendo sus planes maquiavélicos que tenía. Tenemos pasando a un nuevo punto, educación y control. La educación es un pilar fundamental. Y sin embargo, y aquí hay un punto de quiebre porque mencionamos a la gran SUNEDU. SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, pues aquí es un punto de inflexión muy importante. Digamos porque la educación es a través de donde se logra el famoso adoctrinamiento en las aulas. Y digamos que en la otra diapositiva vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a ello. Pero en este punto es importante mencionar el corporativismo que se van formando en la empresa privada con el Estado. Y aquí se viene vinculando mucho al tema de Intercorp, los intereses educativos del grupo Intercorp con la SUNEDU. El Partido Morado, que está obviamente de cabeza en este vínculo, el grupo El Comercio y asimismo el círculo del señor Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque a través de la educación, el tener control de la educación incita a poder llegar tu lenguaje, tu famoso conocimiento, a lograr convencer a estas masas para seguir con este proyecto totalitario como es la agenda globalista. Entonces tenemos aquí al mismo ministro de Educación, ministro de Economía, a un ex premier como Fernando Zavala y ex CEO de Bacus, al señor Francisco Sagasti, quien luego del golpe de Estado dado al señor Manuel Merino, quien asumió las funciones como presidente, luego de la vacancia de Martín Vizcarra, pues tenemos a Sagasti aquí en primera fila, igual que a la señora Flor Pablo, quien luego postularía al Congreso por el Partido Morado, y alguien abiertamente feminista, pro aborto, pro comunidad LGBT, cumpliendo con toda la agenda pues progresista que estamos comentando, igual que Francisco Sagasti. Entonces, ¿ante qué manos estamos dejando la educación de nuestros niños? Ante personas que quieren implementar su agenda progresista destructiva, destructiva de valores, destructiva de la religión, destructiva del ser humano. Entonces, sutilmente se iba metiendo el control de la educación. Educación y el lenguaje. Aquí hay un también muy importante. El tema del lenguaje, ya en el post-estructuralismo que mencionaba Michael Foucault, era muy importante el tema del lenguaje, el conocimiento y el poder. Digamos esto, mencionarlo y recalcarlo, porque se mencionaba que la élite, a través de su poder, obviamente tenía la gran potestad de poder implantar el conocimiento que quisiera que tú tuvieras. Pero el lenguaje juega un rol muy importante, debido a que lo siguiente. Mientras una persona va expresando de alguna forma sutil lo que puede ocurrir, tal vez un evento tan grotesco, tan sangriento como lo que fue el terrorismo en nuestro país, pasarlo sutilmente y afirmar que fue una guerra interna, que fue un conflicto interno armado, como mencionan, hace pasar desapercibido los malos intereses que existían en Abimael Guzmán y su pensamiento maoísta, quien quería llegar al poder a base del terror, la muerte,
el hambre y la miseria. Entonces, el suavizar esto de acá, estos acontecimientos que dolieron y colocaron de luto a nuestra patria, pues obviamente no es algo viable. Sin embargo, los niños, ¿qué tipo de educación? Y digamos que esto se sentó en la época de la pandemia. ¿Por qué? Es la gran pregunta. La gran pregunta del por qué es debido a que Martín Vizcarra, en sus disposiciones, fue la de hacer un cambio. Las personas, los alumnos ya no iban a las escuelas para tener un profesor que nos pueda guiar, para que nos pueda orientar, para que nos pueda impartir el conocimiento, sino directamente el Estado a través de plataformas virtuales o a través de plataformas televisivas, con apoyo de actores incluso. Y vamos a ver por qué es importante el tema de los actores, enseñaban a los niños y los docentes asumen un rol de soporte. Entonces, de esta forma, obviamente, la educación que se estaba impartiendo en ese tiempo era directamente el discurso que él quería, incluso de exaltarse su propia persona, porque hablaba muchísimo que gracias al presidente es de que el pueblo está que se cuida. Gracias al presidente es de que el pueblo sigue luchando contra el virus que existía. Gracias al presidente. Digamos que el lenguaje juega un rol importante. Llegamos a un punto importante como es la religión y el control. Bien. Bien, el tema de la religión y el control. Tenemos un personaje en nuestro país que es el Monseñor Castillo, quien no ha logrado desligarse de ser parte de aval de ciertos gobiernos como los últimos, que tienen un corte globalista y progresista, y que al final, como podemos ver, la agenda es destructiva contra el mismo ser humano, que es un ser divino creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, estamos hablando de una, no sé, complicidad. Estamos hablando de ser parte de la teología de la liberación, que es un tema aparte y algo muy extenso de poder comentar, pero que sin embargo, el asumir y hacer caso a un lenguaje inclusivo y neutro, que fue la disposición del mismo gobierno de alterar e intrometerse en la misma iglesia, es terrible. ¿Por qué? Porque al momento en que Martín Vizcarra cierra sectores económicos, cerró también las iglesias y no permitía la congregación de las personas, no permitía que las personas puedan ir a una iglesia, ir a una parroquia, ir a congregaciones, no podía. Entonces, debido a ello, al momento de reabrirlas, que fue un 15 de noviembre, post vacancia, pero que fue una norma que él dejó, pues dejaba que abran las iglesias nuevamente, pero bajo un lenguaje inclusivo y neutro. O sea, pierde todo sentido común. Pero digamos que el Monseñor Castillo pues hizo caso a ello. Hizo caso a ello utilizando este tipo de lenguaje incoherente, innecesario, pero que logra calar, como les vengo mencionando, que el lenguaje logra calar a tal punto de convencerte de que es correcto. Entonces, de esta forma es de que podemos ver de que el mismo Estado está con la religión acentuando más. Y ahora, la religión y el discurso. Más allá de lo que podemos comentar incluso de la teología de liberación, que sería un tema muy interesante de poder comentarlo, es el discurso. Ya decíamos, muy importante, lo mencioné anteriormente, se habla de un lenguaje inclusivo dentro de la iglesia, algo que no debería estar ni siquiera permitido, ni siquiera debería haberse hecho caso desde la parte del Monseñor como una máxima autoridad. Y tenemos aquí a Monseñor Pedro Barreto, nombrado cardenal del Perú. Y si podemos ver esa mención, es que el presidente Vizcarra saludó el nombramiento del cardenal Pedro Barreto a través de las redes sociales, un sacerdote cuestionado, porque digamos que incluso tiene un corte ideológico pues muy marcado y muy sesgado hacia un tema más socialista, por así mencionarlo. Su lucha a favor de los más pobres y del cuidado del medio ambiente. Nuevamente, el medio ambiente. El tema del discurso
del medio ambiente logra calar a tal punto de que las personas siguen llevando esto a mucho más. Mi formación es relacionado al tema organizacional, el tema de empresas, y los que estamos metidos en el tema empresarial, pues reconocemos que el marketing, el mejor marketing es el de boca a boca. Lo que tú hablas de una empresa, lo bueno o lo malo que tú puedes comentar de una empresa, logra a otra persona y esta persona transmite el mensaje y así, así. Ese mismo efecto es el que se da a través de un discurso que una persona logra convencer acerca de la defensa del medio ambiente. Y digamos que qué es lo que esconde la Agenda 2030 con respecto al medio ambiente, y es el empoderamiento del medio ambiente sobre el ser humano. O sea, eh, el poder de dominar la misma naturaleza ejercida por el hombre ante el medio ambiente y ante los animales y las bestias existentes en este planeta queda doblegada, negando incluso los mismos principios bíblicos con respecto a esto. Entonces, digamos que fue muy útil para Martín Vizcarra y seguir acentuando ese tipo de discurso inclusivo, medioambientalista en nuestro país. Ya tocamos el tema de los medios de comunicación. Ahora estamos hablando de la religión. Hablamos de la educación y son factores importantes que el mismo Gramsci había sustentado. Ir destruyendo estas instituciones por dentro para lograr convencer hacia la gente de los planes que tiene. Como les menciono, aquí hay un tema muy lamentable que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica, como la teología de la liberación, y lo que ha llevado a muchos sacerdotes a aceptarla y a migrarla como tal, y de esta forma, pues, siendo cómplices de muchos actos terribles que tienen líderes políticos con respecto a esta agenda progresista. Y lo que he mencionado no es caso ajeno. Ahora, al arte. Dice, recibirán bono económico. Sí, porque sucedió. Sucedió que Martín Vizcarra destinó dinero, un presupuesto aparte, como un bono económico para los actores, actrices y demás personajes de la farándula de nuestro país. ¿A razón de qué? De que Martín Vizcarra utilizó en sus políticas económicas el que yo te quito tu trabajo y yo te doy tu bono. Así es simple. Entonces, esto no fue ajeno de ellos. Sin embargo, es muy suspicaz el tema del arte, debido a que en el arte estamos mencionando a personajes que tienen una influencia sobre un grupo de personas a través de lo que ellos pueden opinar. Y otra vez vienen a ser un micrófono más del gobierno, un micrófono más de aquel discurso que el mismo líder político quiere que la gente asuma. Entonces, aquí podemos ver la imagen de Tatiana Stengo, quien salía, nos vemos en las calles, no a la vacancia presidencial, cuando fue destituido Martín Vizcarra. Y digamos, después del cargamontón que se le hizo a Manuel Merino, pues los actores fueron muy cruciales en lo que sucedía. Es importante que si quieres saber un poco más de lo que sucedió aquel 14 de noviembre del 2020 con el tema de Manuel Merino, te invito a ver una entrevista realizada al expresidente Merino, con donde explicaba en realidad lo que estaba ocurriendo y a qué punto llegó el hombre de renunciar. Entonces, digamos que los actores tienen un grado de influencia muy, pero muy importante. Y también influencers, como también le mencioné anteriormente. Entonces, de esta forma es de que llegamos al punto de darnos cuenta de que efectivamente Vizcarra ha sido un instrumento muy útil para la agenda globalista y obviamente muy útil bajo el ideal gramsciano de utilizar la hegemonía cultural para empoderar y llegar a tener el poder total sobre la sociedad y llegar a cabo los peores confines que tiene dentro de sí.
Una base importante para que todo esto, este tipo de proyecto, lo que los medios de comunicación transmiten, lo que en la misma iglesia te pueden transmitir, lo que puede ser transmitido a través de artistas o influencers, eh, lo que en la misma educación pueden decir, bajo sustento de los intelectuales. Intelectuales que terminan siendo cómplices de lo que el mismo presidente viene afirmando, diciendo, y los eufemismos y discursos que va dándole uso. Y aquí tenemos entre personajes muy importantes: al señor y al doctor Elmer Huerta. El doctor Elmer Huerta, quien obviamente las personas lo escuchan en la radio a través de RPP Noticias. El señor Elmer Huerta, que fue muy duramente cuestionado, yo creo que muchas personas se dieron cuenta de ello, al afirmar muchas cosas y al respaldar en gran medida todas las decisiones del señor Martín Vizcarra con respecto al tema pandémico. Y el doctor Huerta obviamente los avaló, las respetó y insinuó que estaba muy bien lo que estaba haciendo el presidente. Todo era perfecto, todo estaba bien y todo daño o lo que hubiera era justificable por el bien común. Que esto obviamente es un discurso pues globalista, igualito. Pero digamos que el doctor Emel Huerta tomó gran notoriedad al contradecirse a sí mismo, al enfrascarse en diversos contextos que eran de suma o de sumo contagio en nuestro país, y sin embargo en una marcha que estaba patrocinada, distorsionada, y que asustaron a muchos jóvenes, y que murieron dos en la marcha de noviembre del 2020 contra Manuel Merino, tras la destitución de Martín Vizcarra. El mismo doctor salió a avalar las marchas, donde obviamente implicaba una gran aglomeración de personas, donde obviamente había una gran masa de personas juntas. Sin embargo, todo pasó por agua caliente. Entonces, ¿qué? Aquí no hubo algún tipo de contagio, aquí no hubo peligro, entonces. Pero bajo las falacias de autoridad, lo que diga un doctor, así será. Fernando Tuesta. Fernando Tuesta, un intelectual, politólogo, quien también fue parte de una junta en la cual Martín Vizcarra llevó a cabo reformas políticas, tanto en el Poder Judicial, el tema de la Fiscalía, del Ministerio Público, el tema de la reforma política y demás. Y ante ello, Fernando Tuesta, quien como politólogo y como opinólogo, obviamente, pues transmitía el mensaje a través de los medios de comunicación, donde él, bajo el eslogan intelectual y de política, pues avalaba de que estaba bien las reformas que daba Martín Vizcarra, que efectivamente eran útiles y que efectivamente teníamos que acatarlas como tal, porque era para nuestro beneficio. Otro intelectual muy importante es Alan Wagner, quien como varias veces canciller de distintos de estos tipos de gobiernos globalistas, nuevamente recalcar, no me cansaré de decirlo nuevamente, globalistas, porque debemos de enfocarnos muchísimo en esa terminología. Alan Wagner avalando de esta magnitud hacia el lado externo, hacia el lado internacional, el tema supranacional, con las decisiones que llevaban este gobierno. Y de esta forma, obviamente, son solo 3 ejemplos para no extendernos mucho más, sobre de cómo la base intelectual logra de alguna forma convencer a las masas de que el resto de dimensiones que ya hemos comentado logran ser aceptadas, acatadas por la sociedad. Las abrazan a tal punto de que le piden al mismo Estado que las haga. Pero bien, para culminar, es importante mencionar
de que todo este tipo de discursos, todo este tipo de alegorías que viene sucediendo tristemente en nuestra patria, avalada por muchos sectores, avalada por los sectores que ya hemos mencionado, pues obviamente van intereses supranacionales, intereses progresistas, intereses destructivos para nuestra patria, intereses destructivos para el ser humano, intereses destructivos para nuestra sociedad, para nuestras familias, para nuestra nación, y que busquen sí destruir todo este trayecto de creencia religiosa. Digamos, y esto va a ser materia de un nuevo vídeo pronto, acerca de que ese tipo de pensamiento progresista, contemporáneo, no es casualidad, que este pensamiento transhumanista no es casualidad, y siempre mantengámonos firmes en querer defender nuestras posiciones, nuestras convicciones. Si bien, como podemos ver, hemos tocado el tema de la religión y cómo muchos sacerdotes, o algunos referentes sobre todo, como los que hemos mencionado, han logrado ser partícipes de esta hegemonía cultural, de esta fase granchana del señor Martín Vizcarra, para pasar a otros proyectos como Sagasti, como Castillo, como Dina Boluarte actualmente, hacen uso de eso, de la mentira, del encubrimiento, de la complicidad. Sin embargo, no podemos negar que también la misma iglesia por dentro ha sufrido graves golpes por esta teología de la liberación. Y que yo les invito a poder ver un documental muy importante, que es La Guerra Espiritual del siglo XXI, donde muchos intelectuales, sacerdotes, comentan sobre ello, qué es lo que sucede en la Iglesia Católica actualmente. Pero bien, para cerrar y con estos versículos de la Biblia que nos menciona Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, y les voy a leer. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto hace referencia a conocer la verdad, es conocer el amor de Dios, que se revela en Jesús para salvar a la humanidad, liberándola de toda esclavitud del pecado. Así que, mis amigos que me están viendo, sigamos defendiendo la verdad, sigamos defendiendo la palabra de Dios, que es lo que estamos llamados. Esta agenda es destructiva. Esta agenda globalista, en sus distintas fases, con distintos títeres, con distintos políticos, obviamente quiere destruir esta base religiosa, esta base fundamental del ser humano. Quiere destruir a las familias, quiere destruir la vida, quiere destruir al ser humano. Pero que es útil, o la sociedad es muy útil, o muy inútil a la vez, al avalar ciertas cosas que están atacando a ello. Y pues esa es la gran tarea que tenemos nosotros, de seguir defendiendo la verdad, de seguir difundiendo esto y poder decir a las personas sin tapujos lo que está sucediendo en nuestra sociedad, señores. Así que yo les agradezco, puedan suscribirte a mi canal, darle un me gusta, poder comentar, dar un aprecio de lo que está sucediendo, qué es lo que opinas con respecto a este vídeo, y sobre todo poder comentarlo. Ya te dije en pleno vídeo, el boca a boca ayuda muchísimo. Seguir defendiendo la verdad es nuestro deber. Hasta aquí el Rocco Peruano. Muchas gracias.